En el Callao existe una joya arquitectónica de la época virreinal que fue construida a mediados del siglo XVIII, después del terremoto y maremoto que asoló Lima y nuestro primer puerto. El Real Felipe ha sufrido a lo largo de su vida diversas intervenciones que han modificado su aspecto y su diseño. Ha servido como fortaleza, aduana, prisión y hoy alberga también un museo del ejército. Les vamos a contar la historia de su vida en sus casi 300 años. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Durante el apogeo del poderoso virreinato peruano, el Callao se convirtió en el puerto más importante de todo el Pacífico Sur. Esto despertó la ambición de las potencias enemigas de España, que desde el siglo XVI respaldaron la actuación de piratas y corsarios que asolaron a la Armada Española y sus posesiones coloniales en las costas de América. Francis Drake, George Spitsbergen y Jacques Lhermitte fueron los personajes más famosos que merodearon el Callao por esos días. En este contexto, las autoridades virreinales se interesaron en fortificar el Callao. El Callao, hay que acordarse, había sido fortificado desde las incursiones de Drake y eventualmente en el siglo XVII fue totalmente amurallado para defender justamente un lugar que se consideraba estratégico, que podía eventualmente ser atacado e incluso podían desembarcar algunos enemigos y atacar Lima. Primero se estableció en el Callao una guarnición permanente para defender el puerto. Más adelante se levantó una muralla. El Callao no estuvo amurallado hasta mediados del siglo XVII, ¿no? En 1640 se inicia la construcción de una muralla en torno a la población. Estamos contando una población de algo de 5.000 personas, una muralla en torno a todo el recinto, que era el llamado presidio, ¿no? que es un centro fortalecido, ¿no? Es una ciudad, un puerto amurallado, ese es el presidio, y que sirve para las defensas. Estas fortificaciones no solo estaban amenazadas por escuadras enemigas, sino por los embates de la naturaleza. En 1746, Lima y el Callao soportaron un terrible terremoto seguido de un maremoto.
octubre de 1746 llega un terremoto devastador de Lima, el Callao y la costa central en general. Y luego de eso viene el maremoto, ¿no? Una media hora después llega el maremoto y destruye todo. El virrey Manso de Velasco empezó la labor de reconstrucción del puerto, lo que le valdría el título de Conde de Superunda, es decir, sobre las olas. Manso decidió levantar una fortaleza en el Callao. El nombre escogido fue el de Real Felipe, en homenaje al rey de España, Felipe V. En América, los españoles construyeron otras fortificaciones con ese nombre: el Castillo San Felipe en Puerto Cabello, Venezuela, y la Fortaleza San Felipe en Cartagena de Indias. Se construye en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los Borbones consideran que hay que fortificar sus costas, ¿no? Y le ponen Real Felipe por Felipe V, el primer rey Borbón de España. El conde de Superunda convocó a los ingenieros más renombrados del virreinato y al final fueron aprobados los planos del cosmógrafo francés Louis Gaudin, quien se encontraba de paso por Lima con la expedición científica enviada por Francia a Sudamérica. Después del terremoto maremoto, ¿no? Se pone la primera piedra 3 meses después, ¿no? En febrero del año 1747, pero se va a demorar muchísimo, en tanto que es una fortaleza que se estudia, es una fortaleza que se cambia en el camino, el plan, de acuerdo a las condiciones que vienen dándose, y en realidad se construye a lo largo de 25 años. Secundaron a Gaudin el piloto de la Armada José Amich y el sargento mayor Juan Manuel Ramiro. Pedro Ramírez fue el maestro mayor de albañilería, quien se encargó de la ejecución de los trabajos. Van a traer esclavos de las haciendas, esclavos de Lima. Los dueños los van a alquilar, eso va a ser un negociado bastante importante. Y los materiales son especialmente las canteras que hay en las islas al frente, ¿no? San Lorenzo, el Frontón, van a proporcionar estos materiales, es decir, buena piedra. Hasta ahora resiste esta piedra a pesar de todo lo que la humedad que hay aquí. El diseño de la fortaleza seguía los patrones militares de la época. En este caso, la prestigiosa escuela francesa de Vauban. El Real Felipe tendría 5 baluartes y tendría murallas, parapeto, terraplén, escarpa y contraescarpa. En 1761, el virrey Manuel de Amat y Junet sucedió al conde de Superunda y reinició las obras. Se construyó con todos los aperos modernos que había en ese momento, ¿no? Es considerado una fortaleza muy importante, ¿no? Está ubicada en un lugar estratégico, es el lugar de entrada a Perú por mar, o sea, en el Callao, ¿no? Va a ser digamos, un foco importante de resistencia, ¿no? Se va a ver como un punto importante de resistencia, tanto por los realistas como los patriotas. El militar e historiador Felipe de la Barra dice que prácticamente estuvo terminado de construir el Real Felipe en 1774, cuando era virrey del virreinato del Perú, Manuel Amat y Junet, que de hecho fue virrey entre 1761 y 1776. A Amat le tocó construir la casamata, los torreones, la contraescarpa, los cuarteles y los almacenes a prueba de bombas bajo la zanja. Pareciera que yo me sé todos esos términos, pero en realidad es porque los he estudiado un montón. Amat
era un militar apasionado. Él había combatido en el África, en Europa, así que imagínense lo entusiasmado que estaba el hombre con el encargo de construir una fortaleza para defender a la monarquía española de los ataques de las potencias enemigas. Seguro que estaba tan entusiasmado como cuando veía cantar a la Perricholi en el teatro. En la pared de este torreón, que es el Torreón del Rey, podemos ver un relieve justamente con el nombre de Amat. El símbolo de la palabra Amat está en diferentes sitios, ¿no? Él va a remodelar casi todo el Real Felipe, las murallas, las cortinas, incluso la puerta posterior, que es la Puerta del Socorro, también la va a remodelar. Él va a tener mucho interés en querer no solamente darle fortaleza a las milicias que ya habían aquí, sino que también darle un énfasis a la defensa con respecto a piratas y corsarios, ¿no? Como vemos, si bien Manso de Velasco inició las obras, fue realmente Amat el artífice de la monumental fortaleza Chalaca. La fortaleza del Real Felipe tiene la peculiaridad de que en varias de sus zonas o en varias de sus caballeros o estancias uno puede resguarnecerse desde allí. O sea, en el Caballero de los 12 Cañones hay orificios por donde poner los rifles y poder disparar y defenderse desde allí. No solamente ahí, también en el Torreón de la Reina y en el Torreón del Rey. Cabe señalar a su vez de que el Real Felipe cuenta con 3 pozos de agua, uno frente a la Casa del Gobernador, uno en el Torreón del Rey y otro en el de la Reina, que es interno. Para la construcción del Real Felipe se requirió de mucha mano de obra. Toda esa gente contribuyó al repoblamiento del Callao luego del maremoto. Una cantidad de trabajadores a los cuales había que alimentar, albergar, y además el puerto seguía funcionando, es decir, los barcos seguían llegando, traían carga, esa carga había que guardarla, conservarla de alguna manera, eso necesitaba de algún tipo de instalación y guardianes y también alimentar a los guardianes. Poco a poco fue resurgiendo la población en torno al Real Felipe. Cuando se terminó de construir el Real Felipe, los especialistas en defensa se dieron cuenta de que era vulnerable por los flancos, es decir, por los costados. Para paliar esta situación, se mandaron a hacer 2 fuertes auxiliares que no existen al día de hoy. El primero quedaba al noreste y se llamaba Fuerte San Miguel, y el segundo al suroeste, se llamaba Fuerte San Rafael, y quedaba aquí, donde yo estoy en este momento, en la plazuela Santa Rosa, en el pintoresco Chucuito. Las noticias de la construcción del Real Felipe se propagaron rápidamente en Europa, pero una cosa era conocerlo de oídas y otra, muy distinta, era verlo. Los enemigos de España sabían que al destruirse la fortaleza anterior, el Perú estaba vulnerable, pero también supieron de esta fortaleza. ¿Qué pasa? Que la gente ya venía preparada para enfrentarse a esta construcción y, sin embargo, al llegar se daban cuenta que era simplemente imposible. Y los enemigos pasaban por acá y se seguían de largo. Preferían ir a Guarmey, por ejemplo, a ver qué cosas conseguían ahí. Preferían ir a Pisco, preferían ir a Paita, antes que arriesgarse a
perder aquí. El Real Felipe fue también presidio, donde desertores y ladrones fueron encarcelados o ejecutados. Por otro lado, aquí muchos patriotas purgaron prisión. Uno de ellos fue Fernando, el hijo menor de Túpac Amaru II, quien junto a sus hermanos, primos, tíos y abuelos caminó 70 días desde el Cusco hasta Lima para ser encerrados en el Real Felipe. Tres Túpac Amaru, que son Fernando, el menor, está Mariano y Andrés Túpac Amaru, que están prisioneros acá antes de ser embarcados en el San Pedro Alcántara para ser llevados a la península ibérica. En la etapa de emancipación, la fortaleza mantuvo a raya a la flota patriota comandada por el británico Lord Cochrane. La fortaleza del Callao cumple un papel central aquí. ¿Por qué? Porque si bien la armada separatista controla el mar y le impone un cerco a la zona central del país, de todas maneras no podían desembarcar por aquí gracias a la fortaleza. Era ineludible. El mismo San Martín tiene que desembarcar en Huacho porque el Real Felipe le impone pues, una presencia realista muy fuerte, no lo permite desembarcar y tiene entonces que hacer su entrada por Huacho y comenzar ahí a manejar su relación con Lima y con el virrey. Efectivamente, la flota libertadora no pudo sitiar el Callao y entonces la campaña se encaminó por el interior. El virrey partió a la sierra y las fuerzas de San Martín ingresaron a Lima. En medio de ese caos, varios españoles se refugiaron en el Real Felipe. Cuando la Serna se retira a la sierra, primero a Huancayo y luego ya al Cusco, donde va a ser su destino final y ahí va a ser la nueva capital del virreinato, en el Cusco, ¿no? Y hay gran conmoción dentro de la gente de Lima por lo que va a pasar. No conocen a San Martín, no saben lo que va a ser el sistema que se monte. Y entonces un grupo de peninsulares, de gente que se siente segura bajo el gobierno de la Serna, se refugia en el Callao. Hay la descripción de los viajeros británicos donde dicen que todo era desorden, algarabía, una cosa terrible, no se podía transitar por Lima, las calles estaban llenas de gente que se iba hacia el Callao, los esclavos llevando las pertenencias de estas personas, ¿no? Huyendo porque no sabían cómo iba a ser el sistema que se iba a montar. Una vez declarada la independencia, San Martín dispuso el sitio del Real Felipe. Luego está a cargo de los castillos del Callao o del Real Felipe, La Mar, ¿no? Don José de la Mar, cuencano, que tiene una gran trayectoria militar. Y al igual que muchos de los militares que están a favor del ejército realista, como son Santa Cruz, como son Gamarra, el propio La Mar, en un momento determinado se sienten cercanos a San Martín, al ejército patriota y a la independencia, y entonces la Mar va a entregar los castillos del Callao a San Martín y el protectorado, ¿no? Y desde ese momento ya San Martín comienza a controlar el Callao.
proclamada la independencia, San Martín ordenó sitiar la fortaleza del Real Felipe. En septiembre de 1821, los realistas finalmente sucumbieron. Muchos murieron de hambre y otros simplemente abandonaron el lugar. Los coroneles patriotas Domingo Orué y Francisco Zárate por fin pudieron izar la bandera peruana en los torreones del Rey, que es este que vemos aquí, hermoso, y el de la Reina, que está un poco más allá. El mismo día que se izó la bandera por primera vez aquí, San Martín, el protector, firmó un decreto mediante el cual la fortaleza de Real Felipe dejaba de llamarse así para comenzar a llamarse Castillo de la Independencia. Todos los baluartes cambiaron oficialmente de nombre. Por ejemplo, el baluarte del Rey pasó a llamarse Manco Cápac y el fuerte San Miguel fue denominado Castillo del Sol. Así se les llamó por un tiempo, pero con el paso de los años retomaron sus nombres originales. Esta es la casa del gobernador, que como podemos apreciar, tiene un diseño sobriamente neoclásico. En este espacio se alojaba el jefe militar del Real Felipe. Tenía en su fachada 3 escudos, el de Felipe V, el de Fernando VI y el de Carlos III, que fueron retirados durante la época del protectorado de San Martín. Más tarde se volvieron a colocar. Bueno, al menos 2 de ellos. El tercero no sé dónde está. En este lugar funciona hoy parte del Museo del Ejército. En 1822, San Martín se marchó del Perú y la situación se agudizó. El ejército patriota fue derrotado en las campañas de puertos intermedios. El primer presidente, José de la Riva Agüero, abandonó Lima y se refugió en el Real Felipe con parte del Congreso. En ese contexto, José Olaya se jugó la vida llevando correspondencia entre el Callao y los patriotas que habían quedado en Lima. Más tarde, los realistas volvieron a dejar Lima y reinó la anarquía entre la dirigencia peruana. El Congreso se dividió y una facción opuesta a Riva Agüero nombró presidente al marqués de Torretagle. En medio de esta confusión, en febrero de 1824, la guarnición patriota del Callao se rebeló por falta de pago y se apoderó de la fortaleza. Tomaron prisionero al gobernador, el general Rudecindo Alvarado. A las 8 de la noche del 4 de febrero de 1824, el batallón Río de la Plata, liderado por el sargento primero Dámaso Moyano y el sargento segundo Francisco Oliva, ponen sobre las armas a todo el batallón y comienzan a apresar a los pocos oficiales que habían aquí. Se hicieron negociaciones para convencerlos de que renuncien, pero los rebeldes terminaron pasándose al bando realista. Las tropas lideradas por Moyano van a negociar con el gobierno de turno, que era el presidente Torretagle, van a negociar con el presidente del Congreso y yo he podido detectar también de que negociaron con la Municipalidad de Lima. En ese momento el circulante, o sea, me refiero al dinero, a monedas, no había mucho circulante en Lima, entonces ellos estaban pidiendo alrededor de 250.000 pesos. Ninguna de estas 3 instituciones les pudo pagar y finalmente liberan a los españoles liderados por José María Casariego. El general patriota Mariano Necochea abandonó Lima, que otra vez fue tomada por los realistas. Al poco tiempo, el coronel español José Rodil
fue nombrado gobernador militar y político de los fuertes del Callao, con la orden expresa de no rendir la plaza. En vista de la caótica situación, en septiembre de 1823, el Congreso invitó a venir a Simón Bolívar, quien no tardó en asumir el mando político y militar del Perú. Bolívar adopta una postura bastante radical, digamos, persecución a los simpatizantes o potenciales simpatizantes de la causa realista, muchos de los cuales pertenecen a la élite limeña, ¿no? Entonces hay algunas ejecuciones muy sumarias y esto espanta a varios de ellos, entre ellos a Torre Tagle, que ha sido electo presidente, ¿no? Entonces se genera una crisis, el Real Felipe se torna en un refugio de todos estos que se sienten amenazados por la dictadura de Bolívar. Y por supuesto, claro, el Real Felipe está sitiado, tiene una serie de problemas de abastecimiento de comida. Los realistas tomaron nuevamente Lima en febrero de 1824. En ese contexto se descubrieron planes de conspiración entre Ribaagüero y el virrey La Serna para expulsar a Simón Bolívar de nuestro territorio junto con las tropas gran colombianas. Al final, Ribaagüero fue desterrado. Temeroso de que le ocurriera algo parecido, el presidente Bernardo de Torre Tagle se refugió en la fortaleza del Real Felipe bajo el amparo de las fuerzas españolas con toda su familia. Suena un poco raro, ¿no? Que el presidente del Perú se pasara al bando realista en plena guerra. Sitiado durante varios meses por las fuerzas patriotas en el Real Felipe, comenzó a terminarse la comidita y el agua, y muchas enfermedades atacaron a los que se hallaban refugiados aquí. Muchísima gente murió, entre ellos Torre Tagle en 1825. Además, también fallecieron su mujer y el más pequeño de sus hijos. También cayeron ahí muchos de los aristócratas criollos que lo habían acompañado, pensando que España al fin ganaría. ¿Cómo son las cosas, no? Pero luego que se da Junín y Ayacucho, Bolívar va a tomar la presidencia, ¿no? Y también Torre Tagle entonces se refugia en los castillos del Callao con su esposa, con sus hijos, y fallece en 1825, ¿no? Por una epidemia de escorbuto que hay en los castillos del Callao, donde realmente la gente está hacinada, ¿no? No reciben la alimentación suficiente, no reciben un cuidado médico suficiente y entonces la epidemia los devasta, ¿no? Y mueren él, su esposa y uno de sus hijos, ¿no? En el 25. Para esto ya Bolívar lo había acusado de traidor al gobierno porque lo habían visto negociando con los peninsulares y además él tiene un manifiesto en el cual se declara que él es, digamos, súbdito del rey, ¿no? Entonces esto hace que ya para Bolívar se colme, digamos, la copa y comienza una persecución tanto a él como a su ministro, el conde de Sandonás, ¿no? Y mientras el conde de Sandonás va a ser ejecutado en la Plaza Mayor, a Torre Tagle se le da la posibilidad de refugiarse en el Real Felipe, en los castillos del Callao, hasta que fallece, ¿no? Se dice que murió vendiendo su última cuchara de oro por una gallina. Particularmente pienso que no es así, ya que existe un inventario
de lo que tenía el presidente de la República. Rodil va a expulsar a buena parte de los civiles, ¿no?, que quedan un poco entre dos fuegos, ¿no? Y sí, es un periodo dramático, hay hambre, muere mucha gente, hay enfermedades. Entonces, la resistencia de Rodil tiene una mezcla de heroísmo por un lado y de tragedia por otro, ¿no? Que a Rodil le informan los neutrales, los comandantes británicos se entrevistan con Rodil diciéndole: oiga, ya se acabó, ya no tiene usted posibilidades, nadie va a venir a rescatarlo, nadie va a venir a reforzarlo. Pero él persiste con una terquedad que de alguna manera merece respeto, ¿no? TV Perú, somos todos. El temblor es uno de los síntomas más conocidos del Parkinson. Sin embargo, existen otros que son aún más invalidantes. Aprenda a abordar esta enfermedad y conozca los últimos tratamientos que ya se están impartiendo en algunas partes del mundo. Se lo contamos aquí, en Junta Médica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Machu Picchu, una maravilla del mundo. Eleva tu espíritu, conecta tu interior y vive la magia. Agua Cielo colabora en convertir a Machu Picchu en modelo de ciudad sostenible para Latinoamérica. Agua Cielo y el Perú, orgullosos protectores de Machu Picchu. Con Bolívar, tú eres la que eliges y te ves como tú quieres. Porque brillas más cuando eres tú. Y el nuevo Bolívar hace que brilles con todas tus prendas. Lúcete con Bolívar. Máxima limpieza y cuidado en un solo detergente. Hoy quiero darte las gracias, mamá, por darme alas para seguir mis sueños, por protegerme y darme siempre lo mejor, por ser mi heroína, pero sobre todo, por darme las oportunidades que tú no tuviste. Hoy y siempre, feliz día, mamá. El piso está siempre contaminado. ¡Cuidado! Vive tranquila con la nueva lejía Sapolio, que ahora es más concentrada. Nueva lejía Sapolio, concentrada en la salud de tu familia. Y también concentrada en cuidar tu economía, dándote más contenido a solo un sol. En casa aprendemos lo que es compartir. Compartir amigos, compartir momentos. Y todo eso se lo debemos a quien nos lo enseñó, a mamá. Para todas esas familias presentamos la Mega Big Cola. Big Cola, comparten grande. Desde este domingo a las 9:30 de la mañana nos pondremos en modo bicentenario. Un programa que contará las grandes historias de peruanos que están construyendo el país que imaginamos. Modo Bicentenario, por TV Perú, somos todos. Estamos viendo. Sucedió en el Perú. Conseguida la victoria en Ayacucho, en el Real Felipe, Rodil se negó a aceptar la capitulación y siguió enfrentando el sitio impuesto por los patriotas al mando del general Bartolomé Salom. Los meses de sitio hicieron que el agua y los alimentos escasearan.
Ya cuando prácticamente era imposible resistir y sin esperanza de refuerzos, Rodil entregó la plaza. En realidad es un refugio de peninsulares, es el último bastión realista. Recién Rodil lo va a dejar el año 26, ¿no? Hasta el final lo va a tener como un bastión realista y cuando se da cuenta que ya no recibe ningún tipo de apoyo de España, ¿no? O sea que se puede decir que ya se firmó la capitulación y ya no va a recibir más apoyo, es que en el año 26 ya se retira del Real Felipe y lo deja pues, en manos del gobierno peruano, ¿no? El Real Felipe fue el último reducto español, no solamente de Perú, sino también de Sudamérica. Este señor, el obstinado José Ramón Rodil y Campillo, fue quien soportó durante casi año y medio el sitio del Real Felipe por las fuerzas patriotas. Al final, el 22 de enero de 1826, salieron de aquí 400 personas que parecían espectros para entregarle sus armas al ejército libertador y rendirse. Cabe señalar que los negociadores acordaron traer 200 artilleros que estén a ambos lados de la fortaleza haciendo un camino en dirección a Bellavista. Las tropas de Rodil van a marchar y van a dejar sus armas al final del camino. Sin embargo, José Ramón Rodil tuvo que entregar las fortalezas, bueno, en esa época se llamaban las llaves de la fortaleza, a Bartolomé Salón. José Ramón Rodil va a capitular el 22 de enero de 1826 y para agosto del mismo año ya se encuentra en España. Lo primero que hace el rey de España en esa época, Fernando VII, es darle la Cruz Mayor de Isabel la Católica y nombrarlo protector de sus hijas. Los Ayacucho también van a ser condecorados, a pesar de haber perdido la batalla de Ayacucho, van a ser condecorados y van a llegar a puestos muy importantes dentro de la jerarquía de la burocracia española, ¿no? Tanto en España como en las que todavía son colonias españolas, Cuba, Filipinas, ¿no? Iniciada la República, el Real Felipe fue usado como cuartel. Es así que en enero de 1835 ocurrió un motín contra el presidente Luis José de Orbegoso. Lo acaudillaba un joven y audaz general, Felipe Santiago Salaverry. El caudillo Felipe Santiago Salaverry tuvo una presencia fugaz en el Real Felipe. En febrero de 1835, el día 22 para ser exactos, él se rebeló contra el presidente Luis José de Orbegoso, esgrimiendo que el porvenir de nuestro país era sombrío debido a la degradación y la miseria existentes. Con una simple arenga que decía todo o nada, la época es de los muchachos, se convirtió en jefe supremo de nuestro país, con solo 29 años. De hecho, es el presidente o el jefe del Estado más joven de nuestra historia, pero no solamente el más joven, dicen también que el más guapo. Salaverry desarmó el Real Felipe. Se vendieron sus antiguos cañones coloniales, muchos de los cuales, por paradojas del destino, acabaron en manos del ejército norteamericano y fueron usados en la Guerra Civil Carlista Española, guerra
en la que participó nada menos que José Rodil. El gobierno de Amat se crea una real fundición de artillería acá, que funciona en Bellavista. Entonces todo esto se produce acá, hay cañones que han sobrevivido, de hecho sea de paso, ¿no? Curiosamente muy pocos acá en el Perú, la mayor parte está en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos de estos cañones fundidos acá en Lima fueron enviados después a México y eventualmente capturados por los norteamericanos durante la guerra de Texas, la de 1945. Esos cañones van a ser luego vendidos a un comerciante X y ese comerciante luego los vende en España y los compra el grupo carlista que defendíamos a la famosa heredera, ¿no?, de la corona española, que era una mujer y que genera las primeras guerras carlistas, y lo compra ese grupo carlista, y quien encabezaba la defensa de los carlistas en España era el entonces ya general Ramón Rodríguez, quien compra ese armamento y, cosa paradójica, utiliza ese armamento que iba utilizado en contra de los patriotas, también nuevamente en contra de, a favor de la reina de España. En 1836, al establecerse la Confederación Perú-Boliviana, el presidente del Estado norperuano, Luis José de Orbegoso, estableció en el Real Felipe la aduana del puerto. 3 años más tarde, disuelta la Confederación, el presidente Agustín Gamarra decretó la demolición del castillo, lo cual, afortunadamente, no se concretó. En el combate del 2 de mayo de 1866, el Real Felipe fue principalmente bastión de tropas y sede administrativa. Entonces es artillado y en la práctica no vuelve a tener un uso defensivo real, ¿no? No se le emplea para el 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo la defensa está en la playa, ¿no? Tampoco se le emplea para la Guerra del Pacífico. Igualmente las defensas son las de la playa, con baterías y torres que se han ido construyendo desde la década del 60, ¿no? Y en la práctica el Real Felipe deja de tener, hay un lapso muy largo en que no tiene uso militar, es aduana y empleado en una serie de otras actividades. Luego de ser ocupado y desmantelado durante la ocupación chilena a partir de 1881, el Real Felipe siguió funcionando como prisión. Las lóbregas celdas del Real Felipe han servido de prisión para muchas personas, casi siempre sobre todo por motivos políticos. Es el caso del cantor de América, del poeta José Santos Chocano, que cayó preso aquí en 1894. Tenía menos de 20 años y se había manifestado en contra de Andrés Avelino Cáceres. Dicen que iracundo escribió en la pared de su celda un poema que luego sería el germen de Iras Santas. Chocano hasta 1898 está preso acá y escribe, ¿no?, un poema, compone un poema, y como no tiene dónde escribirlo, lo escribe en la pared de lo que es el aljibe donde se guardaba el armamento, ¿no? Si esas paredes hablaran, qué cosas no contarían, ¿no? A inicios del siglo XX, el Real Felipe mantenía su fisonomía original, pero esta se encontraba descuidada. Sus ambientes habían sido modificados sin respetar su valor patrimonial. Fue el presidente Augusto B. Leguía quien asumió su restauración y retomó
su nombre original. En 1926, al cumplirse 100 años de la capitulación de Rodil, se concluyeron las obras de restauración. El primer intento lo hace Leguía en el onceño, para el centenario de la independencia, que lo limpian, lo restauran y quitan la aduana, sacan la aduana. Bueno, acá desde la época de Salaberry, eso se convierte en una aduana. Y entonces se mantiene una parte sí, como cuartel, pero la parte principal, la parte que se veía era una aduana, ¿no? Entonces es por eso que en el centenario de la República Leguía la rescata y la vuelve a establecer como una fortaleza y establece acá el primer museo del ejército. A mediados del siglo XX, el Real Felipe fue escenario de 2 sublevaciones. En febrero de 1931, un grupo liderado por el general Pedro Martínez se levantó contra la Junta de Gobierno que había derrocado a Leguía y que comandaba Luis Miguel Sánchez Cerro. Este levantamiento no pasó a mayores, pero el que sí fue cruento se produjo en octubre de 1948, cuando miembros de la Marina, con el apoyo de militantes apristas, se rebelaron contra el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, quien tuvo que enviar fuerzas aéreas y terrestres para aplastar la insurrección. El 3 de octubre de 1948, la revolución aprista, se inicia en la Armada, lleva a la captura de algunos buques y también a la captura del Real Felipe por simpatizantes apristas, ¿no? Esto va a generar una respuesta, por supuesto, y hay un combate relativamente intenso en el Real Felipe y es finalmente capturado con varios muertos, heridos y todo lo que podamos imaginar. En 1945 se inauguró el Museo Histórico Militar en la fortaleza del Real Felipe. Participaron en su organización 2 militares historiadores, los generales Felipe de la Barra y Carlos de Lepiane. En 1984, el museo cambió de nombre a Museo del Ejército Peruano y hoy es el Museo Fortaleza Real Felipe. En la actualidad, el Museo Fortaleza del Real Felipe funciona como uno de los 4 museos del Ejército y tiene como función principal preservar su memoria, sobre todo analizar y difundir a su vez todos los conflictos que hemos tenido con la intención de que el visitante se lleve una idea de cómo fueron los armamentos, de que por qué luchábamos, cuál es el sentido de patria, cuál es el sentido de nación, qué es el Perú, y cómo es que a través de los años hemos venido configurando este sentimiento y a su vez que el visitante se lleve el mensaje, ¿no?, de lo que nosotros queremos transmitir como ejército. El Real Felipe forma parte de la Dirección de Museos del Ejército del Perú y en sus salas encontramos objetos militares históricos. Además, al interior de la fortaleza se encuentra la escultura que realizó Agustín Querol para rendir homenaje al coronel Francisco Bolognesi, patrono del ejército peruano, y que fue la escultura original que adornó la Plaza Bolognesi al inaugurarse. Del mismo modo, en el Real Felipe también encontramos una réplica de la Casa de la Respuesta. Existe además un laboratorio de conservación y restauración donde se hallan, por ejemplo, los uniformes del presidente Agustín Gamarra y del mariscal Eloy Ureta, héroe de la guerra de 1941. Real Felipe continúa siendo sede de una unidad militar y
ya en la década del 60, me parece, es que se va a constituir ahí el Museo Histórico del Ejército, que tiene, pues, utiliza varias de las instalaciones. Hay un esfuerzo significativo de parte del general Hamann por restaurar arquitectónicamente el Real Felipe. Yo creo que es un esfuerzo valioso y que retoma más o menos la forma en que estaba el Real Felipe durante el periodo de Rodil. Rodil escribe sus memorias, ¿no? y junto con sus memorias da unos planos del Real Felipe, ¿no? En 1952, la fortaleza del Real Felipe fue declarada Monumento Nacional. Como hemos repasado a lo largo del programa, este lugar ha sido escenario de revoluciones, batallas, momentos épicos y también dramáticos. El actual Museo Fortaleza Real Felipe ha conocido etapas de esplendor, decadencia, descuido y hasta una disparatada amenaza de ser demolido. Hoy luce saludable bajo el resguardo del ejército peruano y la histórica Legión Peruana de la Guardia. Es uno de los monumentos más visitados por escolares y turistas y es, sobre todo, valioso patrimonio del Callao, de la ciudad de Lima y de todo el Perú. Por distintos temas y distintos programas he venido varias veces al Real Felipe, pero me sorprendo de aprender constantemente cosas nuevas. Nuestra historia es, de verdad, amplísima. Les recomiendo que vengan al Real Felipe, se den una vueltita por el puerto, vean Callao Monumental y se coman un riquísimo pan con pejerrey, un clásico acá, del Yauca. Nos vemos en la próxima.